Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en el pensamiento de una de las figuras más polémicas del debate actual, el intelectual argentino Agustín Laje. Sus ideas sobre globalismo, política y la llamada cultura woke no dejan a nadie indiferente. Vamos a intentar desgranar sus argumentos para entender qué es lo que plantea exactamente y por qué genera reacciones tan fuertes. La idea es explorar su visión del mundo sin prejuicios, para comprender mejor una de las corrientes de pensamiento que más está dando que hablar. Y para empezar, nada mejor que esta cita, porque resume a la perfección el centro del debate. Para entender lo que se discute, hay que entender al personaje. Laje es una figura de extremos. Por un lado, sus seguidores lo ven como una especie de héroe, alguien que se atreve a decir lo que muchos piensan y a plantar cara a lo que consideran una ideología dominante. Por otro lado, sus críticos lo ven como una auténtica amenaza, un discurso que ataca derechos y busca volver al pasado. Esta polarización es el punto de partida de todo, así que es fundamental tenerla en mente para analizar sus ideas de la forma más objetiva posible. Muy bien, para ordenar un poco las ideas, hemos estructurado este análisis en 4 grandes bloques. Primero, vamos a aclarar una distinción que es clave en todo su discurso, la diferencia entre globalismo y globalización. Después, nos centraremos en su crítica a la Agenda 2030, que él presenta como el gran ejemplo práctico de ese globalismo. El tercer punto será analizar lo que él llama el marco cultural woke y finalmente veremos cuál es la alternativa que propone, la soberanía nacional. Este será nuestro recorrido. Empezamos entonces con la base de todo el argumento, esta distinción entre globalismo y globalización. A simple vista pueden sonar casi a lo mismo, pero para esta corriente de pensamiento, la diferencia es total y absolutamente fundamental. No es un juego de palabras, es la línea que separa un proceso económico, casi natural hoy en día, de una agenda política con objetivos muy concretos. A ver, aquí queda muy claro. Por un lado tenemos la globalización. Esto es algo económico. Pensemos en cómo la tecnología ha hecho el mundo más pequeño. Compramos cosas por Internet a China, vemos series producidas en Corea, trabajamos para empresas de Estados Unidos. Es el mercado mundial, el intercambio de bienes y servicios. Por otro lado, estaría el globalismo, que según esta visión es un proyecto político. La crítica aquí apunta a que organismos internacionales como la ONU, la OMS o el Foro Económico Mundial ya no solo cooperan, sino que intentan imponer una agenda política y cultural a todos los países, pasando por encima de lo que deciden sus ciudadanos en las urnas. O sea, la globalización conecta mercados, el globalismo, según se argumenta, busca gobernar a las personas. Vale, ya tenemos la diferencia teórica. Ahora la pregunta es, ¿y esto cómo se traduce en la realidad? Pues bien, el ejemplo que se utiliza una y otra vez para ilustrar esta idea de globalismo en acción es un plan muy famoso, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este es el caso práctico sobre el que pivota gran parte de la crítica. La Agenda 2030. Seguro que el nombre nos suena. Es ese plan gigantesco que la ONU aprobó en 2015. Tiene 17 objetivos y, ojo, 169 metas concretas. Y claro, si leemos los titulares, suenan muy bien. Fin de la pobreza, hambre cero, acción por el clima, igualdad de género. El problema para esta crítica no está en los titulares, sino en que es un plan que lo abarca absolutamente todo. Economía, medio ambiente, educación, sexualidad, y que busca dirigir desde arriba las políticas internas de cada país. Se convierte, argumentan, en una especie de gobierno mundial de facto. Y aquí viene una de las críticas más fuertes, que tiene que ver con la democracia. Este número 87 es muy simbólico. Se refiere a la idea de que un grupo minúsculo de personas, de tecnócratas no elegidos por nadie, diseñaron un plan que afecta a los más de 8.000 millones de habitantes del planeta. La pregunta que se lanza es muy directa. ¿Quién los votó? ¿Cuándo se nos preguntó a los ciudadanos si estábamos de acuerdo con esas 169 metas? La acusación, en resumen, es que es un gobierno de supuestos expertos que se impone a la voluntad popular. Pero la crítica no se queda solo en el origen de la agenda, sino que también mira los resultados. Se argumenta que desde 2015 algunos de los objetivos más importantes, como el hambre cero o la paz mundial, en realidad han empeorado. Y lo más interesante, según esta visión, es lo que pasa cuando las cosas no funcionan. En lugar de decir, oye, quizás este plan no es bueno, la reacción de estos organismos es pedir todavía más poder y más control, diciendo que la culpa es de los países que no obedecen lo suficiente. Se crea una especie de círculo vicioso. El plan fracasa, se culpa a los estados y se pide más poder central para solucionarlo. Dejamos ahora la parte más política para entrar en lo que se describe como el motor cultural o ideológico de todo esto. Pasamos de las estructuras a las ideas. Y aquí el análisis se centra en conceptos muy de actualidad, como el feminismo moderno o la llamada ideología woke. La crítica aquí es más de fondo, más filosófica.
El primer punto de esta crítica cultural apunta al feminismo contemporáneo y se resume en esta pregunta tan provocadora: ¿y si el diagnóstico está mal? La tesis que se defiende es que, al plantear la relación entre hombres y mujeres como una lucha de poder constante, con un grupo opresor y uno oprimido, no se ha solucionado nada, sino que se ha echado más leña al fuego del conflicto. Para apoyar esto, el autor en la fuente original llega a citar datos sobre el aumento de feminicidios en algunos países, sugiriendo que, en contra de lo esperado, a más discursos de este tipo, peores son los resultados, una afirmación desde luego muy controvertida. Y a partir de ahí se amplía el foco a lo que se llama la ideología woke. La definición que se da es que es básicamente llevar esa lógica de opresor contra oprimido a todas las relaciones sociales. Si el marxismo clásico hablaba de la lucha de clases, se argumenta que el wokismo aplica ese mismo esquema a todo lo demás. La relación entre sexos, razas, orientación sexual, identidad de género. ¿Y qué tiene que ver esto con el globalismo? Pues, según esta visión, al fragmentar la sociedad en un montón de grupos enfrentados, se debilitan las identidades comunes, como la identidad nacional, y una sociedad dividida es mucho más fácil de manejar desde un poder central. Esta tabla es súper clara para entender esta crítica. Es como si se aplicara la misma plantilla una y otra vez. Se coge una categoría social y se divide en dos: un grupo opresor por defecto y un grupo oprimido. El hombre, el heterosexual, el blanco, incluso la especie humana frente a la naturaleza. El argumento es que esto crea una sociedad de agravios, donde todo el mundo compite por ser la mayor víctima. Y el resultado, según esta perspectiva, es que se destruye la idea de un pueblo o de una ciudadanía con intereses comunes. Lo que queda es un archipiélago de identidades en conflicto. Bueno, después de un diagnóstico tan crítico, la pregunta es obvia. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la solución o la alternativa que se propone? Porque el argumento no se queda solo en la queja. Al final, se plantea un camino para revertir estas tendencias. Y todo gira en torno a una idea principal: la soberanía. La propuesta se basa en 3 pilares. El primero, devolver el poder al pueblo. ¿Y qué significa eso? Pues defender el Estado-nación, que las decisiones importantes se tomen dentro de cada país, por sus representantes elegidos, y no en despachos de organismos internacionales. El segundo pilar es el individuo. Se recuerda que la base del pueblo es cada persona, con sus derechos y libertades, que el Estado tiene que proteger por encima de todo. Y el tercero, que es fundamental, un pueblo ilustrado. Se insiste mucho en la necesidad de tener ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de razonar por sí mismos y de no dejarse llevar por lo que describen como adoctrinamiento. Sin esto último, los otros 2 pilares no se sostienen. Así que al final todo el debate se puede resumir en esta imagen. Es un pulso, un tira y afloja. En un lado de la cuerda tenemos una visión del mundo que apuesta por instituciones globales, dirigidas por tecnócratas para solucionar los grandes problemas. En el otro lado, una visión que defiende la soberanía de cada país, el derecho de cada pueblo a decidir su futuro según sus propias leyes y su propia cultura. Esta es, en el fondo, una de las grandes tensiones políticas de nuestro tiempo. Y llegamos al final de este análisis, con una pregunta abierta, que es la pregunta del millón. Porque vivimos en un mundo con problemas globales, como una pandemia o el cambio climático, que un solo país no puede resolver. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cuánta soberanía hay que ceder para poder cooperar eficazmente? ¿Y hasta qué punto se puede defender esa soberanía sin quedarse aislado? No hay una respuesta fácil, y encontrarla es probablemente el mayor reto que tenemos por delante. Si este análisis te ha parecido útil para reflexionar sobre todo esto, te invito a hacer clic y compartirlo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.